Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente y gracias por acompañarnos en estos minutos, en estas transmisiones que seguimos teniendo lunes y miércoles a las 10 de la mañana, unos breves minutos, siempre con el anhelo, con el deseo de poder añadir una palabra, alguna palabra que te siga despertando, motivando, alentando, levantando en tu fe, afirmándote en tu fe, en tu amor a Dios, en tu confianza a Dios y aún en la decisión, en la convicción de vivir para Dios cada día de tu vida. Hemos venido hablando en estas últimas transmisiones de lo que he llamado la ganancia de la conversión. Y yo voy a seguir repitiendo que esta palabra es importante porque yo creo que cuando una persona vive realmente la conversión a Dios en su vida, entonces esa persona empieza a experimentar también la fe en otros sentidos y empieza a sentir mucho más y mucho más la fortaleza de su fe, una fe que está bien sustentada, que está bien arraigada y una fe además que se percibe fuerte, robustecida. Y hoy voy a agregar o voy a añadir un principio más acerca del por qué nos es muy necesario vivir de la palabra de Dios o por la palabra de Dios, en esta conexión que he venido yo comentando que hay entre la conversión y el vivir por la palabra de Dios. Es decir, quiero solamente enfatizar eso. Cuando nosotros nos convertimos es cuando respondemos verdaderamente a la palabra de Dios. Cuando hay una respuesta a la palabra de Dios, que es una respuesta en esa misma como limpieza y en esa misma integridad con la cual la palabra de Dios nos llega, así respondemos a esa palabra y entonces sucede algo en nuestro corazón. Por ejemplo, en las Escrituras vemos una historia, un caso que podemos hablar meses y meses y meses acerca de Job, por ejemplo. Un hombre que cuando uno lee el libro, uno se puede dar cuenta que algo que experimentó Job durante todo ese proceso de prueba que vivió fue un punto al cual fue llevado. Un punto al que él vino a la conciencia de muchas cosas, pero también vino a la realidad, vino al conocimiento de la verdad y aquello que solamente en algún momento era como una creencia en forma de enunciado o en forma de sentimiento, vino a convertirse en una convicción del corazón por la revelación de Dios a su vida. Job no vio las cosas, nunca más las vio igual que antes. Y aunque Job, por ejemplo, es una persona de la cual podemos tomar el ejemplo de que era una persona justa, hay testimonio en las Escrituras que dicen eso, era una persona justa. Podemos implicar entonces, si usamos un lenguaje muy nuestro, era una buena persona. Pero sabes, no basta con solo ser una buena persona, necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Hay muchas personas que así las calificamos o así nos llegan a calificar. Es una buena persona o somos buenas personas, pero no basta con ser buenas personas, necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos ser personas que respondemos al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en Él es en el que o en quien se encuentra
todo el verdadero sentido y propósito de la vida. Lo hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo eso. Entonces ese es un buen ejemplo en las Escrituras de alguien que era una buena persona, pero que entonces fue llevado a un proceso durísimo y en medio de ese proceso conoció la verdadera justicia de Dios. Y entonces yo no dudo de que ese hombre se convirtió, verdaderamente se convirtió a Dios. Se empezó a expresar de Dios diferente, empezó a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar hablando de la fe sin conocer. No es lo mismo hablar de la fe aún escondiendo cosas, aún hasta guardando cierta hipocresía. No es lo mismo hablar de la fe guardando apariencias, escondiendo formas de vida. No es lo mismo eso que mostrar la fe o vivir la fe tal cual, con integridad, con limpieza, como hablábamos la vez anterior. Y necesitamos eso, necesitamos convertirnos a Dios, necesitamos la conversión, necesitamos conocer las ganancias de la conversión. Hoy voy a añadir un principio más acerca de esta relación que he venido yo hablando, de la relación que hay entre la conversión y la palabra de Dios. En la transmisión anterior hablé de que la palabra de Dios nos provoca una vida limpia. Hoy déjenme añadir algo más que además me parece que es muy real y muy práctico. Y esto tiene que ver, número 8, en esta secuencia que he venido trayendo, número 8, que la palabra de Dios genera alegría al corazón. La palabra de Dios trae eso, alegría al corazón. Yo al estar meditando en esto, estaba leyendo un par de pasajes. El primero de ellos, el Salmo 19:8, si quieres acompañarme, dice allí en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero también el Salmo 119, versículos 13 y 16, o 13 al 16, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Déjenme nuevamente volver a leer algunas frases, porque noten cómo dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Veamos la comparación. ¿Qué es lo que pone enfrente de los mandamientos de Dios? Pone la riqueza, y el salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Pero además dice en el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. ¿Por qué habla de ese gozo? ¿Por qué habla de ese regocijo? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios genera alegría al corazón? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios tiene un propósito de salvación. Y cuando tú y yo conocemos y entendemos que el propósito de Dios es para salvación, o es tu salvación, entonces también implícitamente podemos entender muchas cosas que tienen que ver con los asuntos del día a día, con los asuntos cotidianos. Dios no quiere verte triste, Dios no quiere verte deprimido, Dios no quiere verte afligido, Dios no quiere verte lleno de congojas, Dios no quiere que vivas tus días preocupado, Dios no quiere que te sientas asfixiado con deudas, con enfermedades, con problemas familiares, con problemas matrimoniales.
Dios no se complace con verte sufrir decepciones, traiciones, afrentas, faltas de respeto. Dios no se complace con todo eso. Y entonces el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, nos salva de todo eso. Y cuando tú y yo conocemos y entendemos que ese es el propósito de Dios, entonces eso trae alegría a nuestro corazón, más que toda riqueza. Porque ¿de qué nos sirve tener tantas y tantas cosas cuando nos sentimos tan llenos de agobio? Cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos deprimidos. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, entonces viene la salvación de Dios. Y la salvación de Dios es sanidad. La salvación de Dios es libertad. Eso es la salvación de Dios. La salvación de Dios nos saca de un entorno de opresión, de condenación y muerte. De ahí nos saca Dios. Él viene para salvarnos y para darnos ligereza en ese sentido, es decir, para quitar de nosotros todo el agobio del pecado, todos esos sentimientos de culpa y condenación que están taladrando y taladrando y taladrando nuestras vidas. ¿Cuántas personas llegan a vivir noches y noches y noches con ansiedad, con profundo dolor, con terribles sentimientos de angustia? Y entonces todo ello nos muestra que necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón, para que la palabra de Dios produzca alegría en nuestro corazón al hacernos saber el propósito de Dios de salvación. Y entonces cuando una persona recibe la palabra de Dios y experimenta la alegría en su corazón, esa persona va a conocer el sentido de la conversión. Porque eso es la conversión. La conversión es ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. La conversión es ser sacados de la muerte y ser traídos a la vida. Eso es la conversión. La conversión es dejar de poner todos nuestros miembros bajo la servidumbre del pecado y entonces ponerlos al servicio de Dios. Eso es conversión. Y cuando tú y yo dejamos que la palabra de Dios venga a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, entonces eso trae alegría, trae contentamiento, trae gozo a nuestro corazón. Cuando comprendemos que la palabra de Dios nos trae bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones continuas. Así que abraza la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. No nos neguemos a la palabra de Dios. Todo lo contrario. Dejemos que la palabra de Dios llegue y produzca en nosotros todo el gozo, toda la paz, toda la alegría, toda la tranquilidad que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros a través de la palabra bendita de nuestro Dios. Te invito a que oremos en este momento y le agradezcamos a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchos de nosotros habíamos seguramente vivido ese tipo de ambientes, ese tipo de entornos, de dolor, de tristeza, de soledad, de tinieblas, pero vino tu palabra y como la misma escritura dice, cambió nuestro lamento en danza. Vino tu palabra y nos sacó de ese entorno y trajo alegría a nuestro corazón porque nos hizo hallar el camino de la vida. Y te damos gracias porque al venir a tu presencia, dicen las escrituras que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso es lo que hemos hallado. Así que muchas gracias por tu palabra y gracias por hacernos saber las ganancias de la conversión. Queremos convertirnos verdaderamente a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.
No busquemos solamente dar la apariencia de una fe. Busquemos convertirnos verdaderamente al Dios vivo. Bendiciones.